Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque siempre vemos tu mano en nuestras vidas, Padre. Que ahora al abrir tu palabra, Señor, tú nos enseñes y nos muestres, Padre, tu voluntad, lo que quieres que hagamos, tus planes, Señor. Pero sobre todo que tengamos un corazón dispuesto, dócil, humilde, Señor, para obedecerte, para seguirte, para caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya pasamos, ¿verdad?, por toda la profecía de Malaquías. Ya la terminamos. Y este segundo semestre, hermanos, vamos a hablar de vida cristiana, hermanos. Vamos a hablar de lo que es la vida cristiana. Estaba yo leyendo un libro de J.M. Bones. Fue un pastor que vivió más o menos de 1830 y algo, 35, 36, no recuerdo, hasta 1913. Él era un hombre que estudió leyes, era abogado, ¿verdad? Puso su oficina de abogados, su despacho de abogados en Nueva York, si no me equivoco. Y un día fue a una iglesia, a una predicación. Él era cristiano, pero era un cristiano así un poco, es de esos que a veces van, ¿verdad? No se involucran mucho, nada más asisten y todo. Pero ese día fue y estaba el predicador hablando. Y cuenta J.M. Bounds que le habló tan fuerte la predicación que en ese momento él sintió el llamado de Dios para servirle, para dedicarse completamente al servicio de Dios. Así es que salió el domingo, el lunes cerró el despacho, cerró el buffet, bajó la cortina y a partir de ahí empezó toda una vida de servir al Señor. Parece ser que estudió en un seminario y todas esas cosas. Pero lo más interesante de su vida es que él fue un hombre de oración. Un hombre de oración. Él se levantaba a muy temprana hora, 4 de la mañana, 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, y oraba hasta las 7 de la mañana. Todos los días, sin parar. Oraba de 4 a 7, 3 horas, nada más para abrir boca, ¿no?, para empezar el día. Y después oraba en las tardes y oraba en las noches. Entonces era un hombre de oración y escribió muchos libros de la oración, pero compré un libro que eran 3 de sus principales obras acerca de la oración y lo estoy leyendo. Claro que ahí habla de su vida. Y desde que empezó el año, hermanos, siempre pensé que la segunda parte, el segundo semestre del año, íbamos a tocar temas de vida cristiana, hermanos, de lo que es la vida cristiana. Porque este hombre y en la introducción de este libro que les hablo de J.M. Bounds decía que tristemente la iglesia actual, ¿verdad?, es como un gran lago, ¿verdad?, grandísimo, como una laguna. No sé si alguien ha visto alguna laguna, ¿verdad? Son grandes, pero no tienen mucha profundidad. Y parece ser que esta generación es así, hermanos, de cristianos. Conocemos mucho de la Biblia, lo que nos platican, ¿verdad? Creemos que la vida cristiana se refiere a ciertas cosas, pero no hemos profundizado, hermanos, a veces en lo que es la vida cristiana. A veces pensamos que la vida cristiana es una serie de normas y reglas que tenemos que seguir, o a veces pensamos que la vida cristiana es comportarme de cierta manera, solo asistir al culto o solo hacer cosas, hermanos. Y eso no es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana es algo mucho más profundo que va más allá de una simple conducta. Por supuesto que la conducta es el resultado de la vida cristiana, hermanos, pero la conducta no es la vida cristiana. No es la vida cristiana.
Cuando hay una conducta que no va de acuerdo a las normas de Dios, el problema no es la conducta, el problema es qué hay allí atrás en nuestra vida. Y eso durante este semestre hemos preparado ya los temas y todo para que durante este semestre estemos tocando estos temas, ¿verdad? ¿A qué se refiere la vida cristiana? Y para empezar quisiera hablar de un tema que a veces muchos cristianos lo traen a consejería. Es el tema de ¿qué se considera una vida exitosa? ¿Por qué a veces, hermanos, no tenemos vidas exitosas? ¿Qué es lo que deberíamos de considerar para tener una vida exitosa? Porque a veces el mundo y lo que está allá afuera, hermanos, nos invade de una serie de cosas que conocemos o que distinguimos como una vida de victoria, como una vida que tiene sentido, ¿verdad? Como una vida con propósito, ¿verdad? Y hasta le llaman así. Pero ¿qué es una vida? ¿Qué es tener éxito? ¿Por qué muchos cristianos, hermanos, vivimos como el mundo? Tenemos las mismas depresiones, los mismos problemas emocionales, tenemos las mismas luchas, las mismas batallas, y justamente muchos cristianos a veces se preguntan, bueno, a ver, si yo soy cristiano, ¿por qué aquel que está a mi lado, que no es cristiano, Dios lo bendice más? Lo toqué de alguna manera en un sermón de Malaquías, hablando de una cierta deslealtad, pero ahora veamos el otro lado de la moneda, hermanos, porque no podemos ver solo un lado de la moneda, hay que ver el otro lado de la moneda. Y muchos cristianos con un corazón sincero a veces se preguntan, pero hermano, ¿por qué no obstante que soy cristiano, que trato de vivir, ¿no? Y ese es el tema que tienen estos hermanos, trato de vivir una vida como a Dios le agrada, ¿por qué aún en medio de eso los problemas me siguen acechando? Las dificultades, los problemas económicos me siguen acechando y no me sueltan. Y no solo es la economía, hermanos, es una serie de cosas y parece que siempre estoy sin poder salir, revolcado. Déjenme poner esa comparación, revolcado en una ola, ¿no? En la que estoy siempre, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y parece ser que no puedo salir. Y hermanos, ¿son hermanos sinceros? No digo que ellos mismos sepan, no, son hermanos que sinceramente se lo preguntan. ¿Por qué no veo victoria en mi vida? ¿Por qué no veo la bendición de Dios? Claro que algunos, y déjeme decirlo, algunos vividores se han aprovechado de esto y han prometido riquezas materiales a cambio de su propio dinero, y escudándose en los diezmos y en las ofrendas, literalmente han defraudado a muchos. Literal han defraudado a muchos. Y han defraudado a muchos hermanos que sinceramente, hermanos, podríamos decir que hay mucha codicia en sus corazones, pero también hay muchos hermanos, cristianos auténticos, que se han dejado llevar, hermanos, ante esta realidad. Y es probablemente por lo que, no sé, probablemente por lo que muchos cristianos de estas épocas están fríos, ¿verdad? Porque sienten, déjeme decirlo así, que su trabajo en el Señor es en vano, porque sienten que vivir una vida como a Dios le agrada, y lo entrecomillo, ¿verdad? Una vida como a Dios le agrada no me trae, ¿no?, las bendiciones de Dios. Pero creo que hay un salmo que nos responde, hermanos, claramente. Hay un salmo que nos responde esas cuestiones y esas preguntas, esos cuestionamientos naturales, ¿verdad?, que nos pudiéramos hacer y que nos los responde muy bien. Vamos allá al Salmo 1, hermanos. Salmo número 1.
Vamos a estar regresando al libro de los Salmos, hermanos, cuando hablemos de vida cristiana. Porque aunque es un libro del Antiguo Testamento, es un libro de vida cristiana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si usted tiene un título ahí en su salmo, ¿verdad? Dice, o la comparación entre el justo y los pecadores, o los justos y los pecadores, o el justo y los pecadores, más o menos será ese el título. Y porque aquí Dios hace una diferencia, Dios hace un parteaguas entre el justo y los pecadores. Pero hermanos, es muy importante que entendamos que no hay un punto medio. No hay algo así que esté en medio. Ayer estaba allí en la tarde, me invitaron a tener un tema con los jóvenes, ¿sí? Ayer tuve un tema con los jóvenes allá en Villalpina, y una de las cosas que les decía, ¿verdad?, es que no hay un tema, no podemos ser, en las cuestiones de Dios no podemos ser neutros, ¿sí? Ahí Santiago 4:4 dice, el que se constituye amigo del mundo, automáticamente también es enemigo de Dios. O sea, no hay algo así como, ni estoy acá, ni estoy acá. No hay un punto medio. Sí, yo sé que Apocalipsis dice que por cuanto eres tibio, ¿verdad? Y también en Malaquías veíamos que esa tibieza espiritual, pero esa tibieza no se refiere, se refiere a nuestra vida espiritual, pero no se refiere a quienes somos. O somos del Señor o no lo somos. Es a lo que quiero decir. No hay un punto medio. Yo soy medio cristiano. Es tan absurdo como que una mujer dijera, estoy medio embarazada. O se está o no se está, ¿no? No hay algo así. No, bueno, yo no he sabido, ¿verdad?, médicamente si eso es posible, pero creo que médicamente no es posible estar algo así como entre la mitad, hermanos. O somos cristianos, hermano, o no lo somos. Es así de simple. Yo ayer les decía a los jóvenes, o somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Me dice una niña, no, yo no, porque ni me importa. Ah, bueno, eres enemiga. No, pero es que no me importa. Bueno, es que no tiene nada que ver lo que tú opines. Esto es cómo lo ve Dios. Dios lo ve así, punto. Es más, de hecho, tu opinión al Señor le tiene sin el menor cuidado. Él, o eres su amigo o eres su enemigo. No hay medias tintas. Y fíjense aquí, este salmo comienza con una descripción del malo. Y déjeme hacerle esta descripción, porque ahorita vamos a ir a un punto neurálgico de la vida cristiana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, hermanos, este es el camino natural de la decadencia espiritual. Lo vuelvo a repetir. Es el camino natural de la decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque todo comienza con muy poquito y terminamos siendo escarnecedores. Fíjese. Todo comienza con andar en consejo de malos. ¿Qué significa andar en consejo de malos? ¿Qué significa andar en consejo de malos? Andar con gente que es mala. Ahora, hermano, usted me dirá, bueno, yo lo dije, creo que el sermón pasado, hermano, si yo no me junto con gente que no es cristiana, pues ¿cómo le voy a hablar a los no cristianos? Si yo no tengo amigos entre los no cristianos, ¿cómo le voy a hablar a los no cristianos? Pero fíjese lo que dice,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No es lo mismo que yo tenga amigos con los que me reúno de tiempo en tiempo, con los que puedo convivir y puedo estar con ellos y puedo, incluso, ¿verdad? De partir con ellos de alguna manera, pero otra cosa es que yo esté en consejo de malos. Estar en consejo de malos, ¿qué implica? Estar en consejo de malos, ¿qué implica? Que yo apruebo lo que ellos hacen. Que si uno dice, ay, mira, me fui ayer con una chava y le dije a mi esposa y yo lo apruebo. Yo no le puedo decir nada, no debo decirle nada, pero eso no quiere decir que yo dentro de mí apruebe esa conducta. ¿Ok? O que las cosas que ellos hagan yo las apruebe. No, de muchos de la gente que yo conozco no les digo nada porque nadie me llamó a ser su juez, pero en mi corazón no apruebo esas conductas, independientemente de lo que sea. Andar en consejo de malos es que yo apruebo que lo que ellos hacen es correcto. Que lo que hacen los malos, que lo que hacen los que no conocen al Señor, hacen lo correcto. Y entonces yo en mi corazón me muero de envidia. Ay, ojalá yo pudiera hacer eso. No lo hago porque amo al Señor, pero ojalá lo pudiera hacer. Eso es aprobar el consejo de malos. Andar en el consejo de malos. Por supuesto, yo estoy allí. Ellos me ven. Soy claro, ellos me ven quién soy. Pero eso no quiere decir que yo apruebe las conductas de ellos. Dice, ni anduvo en camino de pecadores. Ey, cuidado, eso es un paso más. Andar en consejo de malos es que yo apruebe. Si entonces me voy en el camino, ¿qué quiere decir? Que hago lo mismo que ellos. Y ahí sí, mucho cuidado. Yo puedo andar en el consejo de malos sin andar con ellos. Como les digo, aprobando en mi corazón lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, pero andar en el camino de pecadores es que yo ya camino con ellos, ¿verdad? Y hago lo mismo que ellos. Esta expresión en el idioma original es algo así como caminar juntos de la mano, ¿no? Es como si nos agarramos todos de la manita y entonces vamos a caminar en el mismo camino. Y entonces no solo lo apruebo, además lo practico para llegar finalmente al estado más grande del pecador. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Un escarnecedor es alguien que se burla, es alguien que hace burla. El escarnecedor es alguien que está en su pecado, pero que además se burla de aquel que no está en su propio pecado. Todos hemos conocido personas así. Pero además el escarnecedor está sentado en una silla. ¿Qué significa que está sentado en una silla? Cuando yo me siento en una silla, ¿cuál es la intención? Quedarme ahí, sentirme cómodo, y entonces ya es difícil que yo me mueva. Sentarme en una silla quiere decir que estoy en la compañía de malos, en el camino de malos, estoy sentado en una silla donde me he acomodado y donde estoy muy a gusto. Y además burlándome de aquellos que no han querido caminar conmigo, que han decidido poner su límite. Ahora, hermanos, muchos de ustedes me dirán, oye, hermano, pero yo no. Es más, yo ni siquiera me junto con los inconversos. O sea, olvídate
de andar en camino, yo ni siquiera les hablo. No debería de ser, pero hay hermanos que pudieran tener este pensamiento. Bienaventurado el varón que nos dice, es que yo no, hermano, yo me duermo temprano, no hago cosas, ¿verdad? No engaño a mi esposa, soy buena persona. Algunos de ustedes me podrán decir, yo soy una buena persona. Y ¿sabe qué, hermano? Se lo creo. Es que, hermano, no dudo que usted me pueda decir, soy un buen cristiano, hermano. No ando en ese camino. No, o sea, olvídate de que no me junto, no camino con ellos, no hago lo mismo que hace el mundo, no me comporto igual que el mundo, tengo un buen testimonio, hago las cosas, vengo a la iglesia. Hermano, muchos de ustedes me pueden decir, soy un buen cristiano, entre comillas. Porque esa sería como la forma en que nosotros vemos esto. ¿Por qué no veo la bendición de Dios y no obstante soy un buen cristiano? No levanto cabeza, hermano, pero soy un buen cristiano. Hermano, no hablo malamente, ¿verdad? No ando con los pecadores, no engaño a mi esposa, más o menos tengo un buen matrimonio, más o menos vivo una vida cristiana. ¿Por qué de todos modos, y no me diga, hermano, porque usted se ha hecho esta misma pregunta, la mayoría de nosotros no la hemos hecho en algún momento, y sin embargo decimos, ¿por qué no veo la bendición en mi vida? ¿Por qué no veo cómo Dios me bendice? Así como Dios bendice a otros que sí andan sentadotes en la silla de escarnecedores, y veo cómo prosperan, no solo en lo económico, en sus familias, en sus trabajos, en todo lo que emprenden prosperan. ¿Se ha hecho esta pregunta alguna vez, hermano? ¿Alguna vez en su vida se ha hecho usted esta pregunta, hermano? Porque déjeme decirle, es natural, hermano, lo entiendo. Entiendo que usted se haya hecho esta pregunta. Entiendo que usted en algún momento de su vida se haya cuestionado esto. Es parte de nuestro crecimiento. Es más, si usted no se lo ha cuestionado, o me está diciendo una mentira, hermano, o su vida espiritual ni siquiera le importa. Pero todos hemos entrado en esta cuestión, en cuestionarnos esto. Porque si estamos hablando de que aquí habla de los justos y de los pecadores, hermanos, nosotros somos los justos, no por nuestra propia justicia, no por la justicia que nosotros hicimos, por la sangre de Cristo somos justos. Entonces, ¿por qué, Señor, no veo? Por lo que dice el versículo 2, es tan sencillo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Déjeme repetirlo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense cómo lo plantea el Señor. Aquel que no siguió, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en lugar de eso, sino que es en lugar de hacer eso, ahora está haciendo ¿qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está el problema. Porque sí, efectivamente, hermanos, efectivamente, muchos de nosotros hemos dejado esa vida atrás. Bueno, si usted todavía anda en su vida anterior, cuestiónese, hermano, cuestiónese. Si todavía está en su vida anterior,
igual haga un análisis de conciencia por si tal vez usted no es cristiano. Pero si usted es cristiano, si usted reconoció al Señor, recibió al Señor Jesucristo en su corazón, usted ya no anda en su vida pasada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted es cristiano, usted ya no anda en la vida pasada. Dice, pero de todos modos, ¿sabe cuál es el problema? Que usted dejó esa vida, pero no lo sustituyó con algo. ¿Con qué? Sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice? Está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pero pastor, sí leo la Biblia. No, a ver, hermano, no es leer la Biblia. Lo vamos a repetir. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, esto no se lo digo. Hay algo con lo que usted me puede envenenar. Si usted me lo ofrece, no se lo voy a rechazar, ¿sí me explicó? Y usted me va a poder envenenar con eso. Usted me va a envenenar con eso porque es algo a lo que no puedo resistir. Mi esposa lo sabe, ¿verdad? Que es el chicharrón en salsa verde. Si usted un día me invita a chicharrón en salsa verde, hermano, va a ser muy difícil. El domingo pasado alguien me estaba invitando burritos, eso lo puedo rechazar sin ningún problema. Chicharrón en salsa verde no hay manera. No hay manera, hermano. Y no sé, desde muy jovencito me gustaba mucho, ¿verdad? Sobre todo el que hacía el hermano Rojas. El hermano Rojas hacía uno buenísimo, buenísimo. Entonces, hermanos, nunca pierdo una oportunidad de comer chicharrón en salsa verde. Nunca me la pierdo. O sea, si por alguna circunstancia como en un buffet, busco si hay chicharrón verde. Si voy a algún, o sea, nunca pierdo la oportunidad de comerme un taco de chicharrón en salsa verde. No hay manera de que yo me pierda esa oportunidad. Si alguien lo pone en la mesa, lo voy a probar, por lo menos. Para mí el chicharrón en salsa verde es una delicia, hermanos, una delicia. Bueno, este debe ser nuestro sentimiento hacia la palabra de Dios. ¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, hermano? No me pierdo una oportunidad de leer la Biblia. No hay una oportunidad, no hay manera de que yo tenga un ratito libre sin que yo piense en leer mi Biblia, sin que yo piense en meditar mi Biblia. Es más, ¿verdad? Tomo mi Biblia en la mañana, la leo un ratito en la mañana y la sigo leyendo y la sigo leyendo, y en la tarde y en la noche la leo otro ratito y más tarde y en la noche, y la palabra de Dios es para mí una delicia. Me gozo en la palabra de Dios. Me gozo en la palabra de Dios. De esto habla porque algunos me dicen, pero pastor, yo todos los días leo mi Biblia aunque sea unos versículos. Sí, hermano. Lo que Dios está diciendo no es qué tanto leemos la Biblia. Lo que Dios está diciendo es cuál es nuestra actitud hacia la Biblia. ¿Cuál es nuestra actitud? Porque después de que la Biblia es una delicia para nosotros, entonces también, ¿qué es la Biblia para nosotros? Una guía para vivir. Entonces, todo lo que dice la Biblia, si para mí la palabra de Dios es una delicia, es algo que no me pierdo, es algo que estoy constantemente en la palabra de Dios, ahora entonces también, ¿qué es la Biblia? Una guía
Y por lo tanto, todo lo que veo en la Biblia, ¿qué hago ahora? Lo aplico. Si algo, Señor, me señala aquí, yo digo, ay, ¿no? Mire, hermano, si cada vez que usted lee la Biblia, Dios no le está señalando algo, igual regrésese, no lo ha leído bien. Porque cada vez que leemos la Biblia, Dios pone su dedo en algo de nuestra vida. Y no necesariamente un pecado, a veces algo que tenemos que corregir, alguna situación que tenemos que pensar, alguna situación que Dios nos pone, pero siempre Dios nos está diciendo algo cada vez que leemos su palabra. Y cuando la Biblia es una delicia, es que podemos entender eso y podemos decir, Señor, sí tienes razón, creo que debo de repensar esto, creo que debo de reanalizar esto, creo que debo de... Es una delicia poder estar en la palabra de Dios, pero además poder vivir nuestra vida de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema del cristiano moderno, hermano? Que no lee la Biblia. Yo casi estoy seguro, hermanos, que si me contestaran honestamente, muchos de ustedes no leen la Biblia ni siquiera un día a la semana. Muchos ni siquiera 2, 3, 4. Muchos lo leen cada tercer día. Muchos leen ahí unos versículos en la mañana al levantarse. Si yo preguntara cuántos han leído la Biblia completa de pasta a pasta, me contestarían unos cuantos. Estamos en inanición de la palabra de Dios. Débiles, porque además la palabra de Dios se le compara con alimento. La palabra de Dios se le compara con manzanas, con pan, con leche, con agua. Porque es el alimento espiritual. Y hermano, yo puedo dejar de comer unas horas, no puedo dejar de comer días. Cuando dejo de comer días me empiezo a sentir mal y me empiezo a sentir débil. ¿Cuánto puede vivir usted sin comer? ¿Cuánto podemos vivir sin comer? Podemos vivir muchos días, muchos. Pero ¿cuántos días podemos vivir bien, en plena forma, sin comer? Ese es el gran problema, hermanos. El secreto de la prosperidad, hermanos, no está en que yo le dé al Señor y el Señor me retraiga y yo siembre en dinero y el Señor me traiga en dinero. No, yo se los dije, hermanos, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no lo necesita. Dios prospera, Dios mueve sus corazones, el de personas de esta iglesia para traer los recursos. El secreto de la prosperidad no en cuanto yo le doy a Dios para que Dios me regrese. Ese no es el secreto de la prosperidad. ¿Sabe cuál es el secreto de la prosperidad? La palabra de Dios. Versículo 3. Y en su ley medita de día y de noche. Medita. ¿Saben de dónde viene esta palabra? El original de esta palabra quiere decir murmura. Murmura. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Significa que yo la leo y la murmuro. ¿Qué quiere decir esto que le estoy repitiendo? ¿Para qué? Para entenderla, para que se grabe, para memorizarla, para que la palabra de Dios haga su obra en mi corazón. ¿Sí? Es también algo como lo que las vacas hacen, rumiar. Las vaquitas, ¿verdad? No sé si ustedes saben, tienen como 8 estómagos o 7, no recuerdo. Entonces, lo de un estómago lo regresan a la boca, lo siguen masticando, se lo tragan, luego lo del otro estómago lo regresan, lo siguen masticando, y así es más o menos también lo que quiere decir esta palabra. Meditar quiere decir estar pensando constantemente, murmurando la Biblia, pensando en ella, analizando y estar dándole vueltas a aquello que hemos leído, para que haga su obra. Ahora, ¿por qué como yo les decía, por qué es el principio de la prosperidad? Fíjense lo que dice el versículo 3. Aquel que ha dejado el camino de pecadores y en lugar de eso ha hecho de la palabra de Dios su delicia, será como
árbol plantado junto a corrientes de agua. Le voy a explicar por qué esta figura es muy importante. En esta zona de Israel, cuando el pueblo llegó allí, no había muchos bosques. De hecho, los bosques estaban en Líbano, más al norte. Allí no había mucho bosque. Era más bien, allí en Jerusalén, era más bien en Judá, Belén, todo eso era más bien un poco desértico. Y entonces lo que ellos observaban es que donde corrían los ríos, y el río más importante que corría era el Jordán, en sus riberas crecían árboles grandes. ¿Okay? ¿Por qué esos árboles crecían? Porque tenían agua cercana. Entonces, el salmista comparó a esa persona con los árboles que estaban en la ribera de los ríos, porque para ellos era eso, un árbol que estaba en la ribera de los ríos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. ¿Quiere usted prosperar, hermano? En lo que sea, ¿eh? Si usted me dice, ay, hermano, es que yo quiero prosperar. Quiero prosperar. El joven que se viene a casar y que me dice, hermano, quiero prosperar en mi matrimonio. El hermano que pone un negocio y dice, hermano, quiero prosperar en mi negocio. Cuando lanzamos un ministerio, quiero prosperar, queremos prosperar, hermanos. Bueno, pues el secreto ya se los di. ¿Cuál es? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Hace muchos años me invitaron a hablar, a dar una charla para una iglesia. Conozco unos pastores allí en Puebla, una iglesia que se llama Amigos de Fe. Los apóstoles me invitaron allá en Puebla, y antes de mí habló un hermano. Yo lo conocía, pero porque lo había visto algunas veces, un hermano de Estados Unidos. Él nació en Estados Unidos. Yo sabía que era un hombre muy rico. Por cierto, falleció hace poco él. Él levantó como 4 o 5 negocios, hizo millonario, ¿verdad? Y él ayudaba a esa iglesia, y lo invitaron a hablar en esa ocasión. Y él contó una anécdota que me pareció impresionante. Dice, yo conocí al Señor cuando tenía como 18 años, creo. Y pues tenía una vida, pues allí iba pasándole y todo, hasta que un día decidí hacer lo que todos los cristianos no hacen. Dice, me puse a leer la Biblia. Dice, la leía mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Todos los días de mi vida, mañana, tarde y noche, leía yo la Biblia. Dice, y a partir de allí, todos mis negocios comenzaron a prosperar. Nunca dijo, ay, yo empecé a darle a la iglesia y empecé a darle, y mis ofrendas cada día eran más. No, ofrendaba muchísimo dinero el hermano. Muchísimo. No solo ayudaba a Amigos de Fe, ayudaba a muchas iglesias en Estados Unidos. Pero él no dijo eso. Él dijo, yo leía mi Biblia mañana, tarde y noche. Es el mismo principio de Josué, hermanos. En Josué siempre, esfuérzate y sé valiente, sí, que incluso es el lema de nuestro colegio. Pero no estaba hablando de un esfuerzo, porque incluso ahí hasta nos podemos, ¿sí? Versículo Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. ¿Para qué era lo que se tenía que esforzar Josué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Ven qué fácil, hermanos? Es tan sencillo el secreto de la prosperidad que usted en el fondo no lo cree. Usted está diciendo, así tan fácil. Ese es el secreto de la... Hermano, el únete a los optimistas no lo va a hacer prosperar, hermano. Por más que usted se levante todas las mañanas con todo el optimismo del mundo y por más que usted eche todo el esfuerzo y todas las ganas para hacer lo que usted está haciendo y por más, no va a prosperar, porque además hay otro principio, hay un principio muy sencillo en la Biblia. Mire, sencillito. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Así es que usted y yo, hermanos, nos podemos levantar todas las mañanas, 5 de la mañana, para trabajar como negros, hacer todo lo que tenemos que hacer y nos esforzamos. Y hermano, no va a haber prosperidad. Ahora bien, hermanos, tampoco esto es una invitación a léalo la Biblia y entréguese a la vagancia, porque la misma Biblia le va a decir, el que no trabaja, que no coma. Pero la Biblia nos va a enseñar los principios por los cuales podemos prosperar. La Biblia nos va a enseñar cómo vivir en el hogar. La Biblia nos va a enseñar cómo emprender. La Biblia nos va a enseñar cómo administrar nuestro negocio. Aunque usted no lo crea, la Biblia lo habla. Léase los proverbios. Incluso yo doy en algunas clases que doy de cuestiones financieras y todo, en algunos entrenamientos que he dado, saco versículos que allí están en los proverbios, hermano, que ni los pelamos, pero ahí están en los proverbios. La Biblia nos enseñará cómo educar a nuestros hijos. Porque le hacemos caso a todo mundo para educar a los hijos, hasta a los libros y a los psicólogos y a lo que me dijo la comadre, pero la Biblia dice cómo se educa a los hijos. Y hay un principio bien bonito: el que a su hijo ama, con la vara amanece. Y no que usted le ande golpeando, hermano, porque yo mismo no golpeé a mi hija, pero quiere decir que es la vara de corregirlos. No es para que usted les ande golpeando por todos lados. Es para corregir a los hijos. Pero hermano, el principio de la prosperidad allí está. Nada más pregúntese, ¿la palabra de Dios es mi delicia? ¿Mi delicia? Ahí estoy todo el día. Hermanos, yo sé que tiene que trabajar en los tiempos que tiene libre. Yo, independientemente de la Biblia, yo tengo que leer mucho de mi profesión todos los días. Los que son contadores lo saben, todos los días tenemos que leer y releer, pero siempre se busca el tiempo, hermanos, para leer la Biblia, para estar en la lectura bíblica, para ir corrigiendo nuestra vida de acuerdo a este libro. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo. ¿Qué es un tamo? El tamo es lo que sobra de la semilla. Yo tengo esa experiencia, cuando se trilla el frijol, sale el frijolito y la vaina seca es el tamo, ¿no? O el tamo también es el del trigo. Y entonces usted ve que eso vuela, viene el viento y vuela, vuela. ¿Sí? De hecho, así es como se limpia el frijol, se trilla, se golpea y luego se avienta ahora ya nos aventaba a un ventilador, y entonces volaba el tamo y caía el frijol. Dice que da su fruto. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, o sea, anda de acá para allá,
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, el secreto de la vida cristiana victoriosa, hermanos, el secreto de la vida cristiana victoriosa está en nuestra actitud hacia la palabra de Dios. La amamos, es nuestra delicia, meditamos en ella, la incorporamos a nuestra vida. ¿Qué actitud tenemos ante la Biblia, hermanos? Será de qué tamaño nos prosperará el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra tuya, Señor, que nos has dado. Porque nos da seguridad, Señor, nos marca el camino, nos enseña, Padre, porque la meditación en ella nos trae la prosperidad, Padre. No como un amuleto, Señor, sino porque ella nos enseña cómo debemos vivir, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, cómo debemos pensar. Y de esa manera, siempre, Señor, vamos a ser prosperados cuando obedecemos tu palabra, Señor, cuando la ponemos por obra, cuando la obedecemos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.